Amados hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano José Ramírez. Y en esta oportunidad yo quiero recordarles esa advertencia entre muchas que nos dejó y que nos hizo el Señor Jesucristo en relación a Satanás, que es mentiroso, engañador, que es padre de mentira. Y por eso Satanás tuerce la palabra de Dios y utiliza predicadores, maestros, pastores que enseñan falsas doctrinas para introducir el error y descarriar a la iglesia del camino de justicia. Esto es un tema profundo que ha incomodado a mucha gente y va a seguir incomodando, sobre todo a las tinieblas. Ha sido central en la reflexión teológica y espiritual durante siglos, y desde una perspectiva bíblica, esto resuena con muchas advertencias contenidas en las Escrituras sobre el discernimiento espiritual, que es vital en estos días, y la vigilancia. Y aquí yo te voy a presentar o te voy a compartir algunos puntos que son claves para saber cómo se aborda tradicionalmente esta preocupación. Hermanos, hay muchas falsas doctrinas que han ido envenenando a muchos pueblos de Dios. Y tenemos que ver primeramente las estrategias de engaño según la teología cristiana, que está fundamentada en la sana doctrina, la doctrina del Señor. El concepto de torcer la palabra no suele implicar una mentira total, sino más bien una verdad a medias o una verdad sacada del contexto. Entonces, una media verdad es una mentira completa y una media mentira es una mentira completa. Y aquí es donde se ve que se introduce de una manera sutil el error, porque muchas veces las falsas doctrinas no parecen malvadas, no parecen peligrosas a primera vista. Se presentan como mensajes de prosperidad, de libertad, de motivación, de autoayuda, que apelan a los deseos humanos, que son legítimos, pero omiten el sacrificio de Jesucristo en la cruz o la necesidad de arrepentimiento. En estas iglesias donde tienen esta tendencia, nunca exhortan el pecado, nunca llaman al pueblo a la reflexión y a volverse a Dios en santidad y en temor a Dios. No se habla del arrepentimiento, no hablan de la condenación eterna, no hablan del juicio final, no hablan de la gran tribulación, no anuncian el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, y otra cosa que es que descontextualizan la palabra. El contexto siempre está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque una técnica común es tomar un versículo aislado para justificar una conducta o una ideología, ignorando el resto del mensaje bíblico. Y hay otra cosa, y yo quiero que ustedes fíjense en esto que yo les voy a decir, es la apariencia de piedad. Como bien ya lo he mencionado, el uso de mensajeros que parecen que son carismáticos, que son unos santos, que son ungidos, puede hacer que el mensaje sea más difícil de cuestionar. Y eso de que no toque ya el ungido, mire, si un ungido puede estar ungido con lo que sea, pero se tuerce de la palabra, hay que reprender. La Biblia dice en Tito 1:13, este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No se puede tolerar el pecado a nadie, ni el error a nadie. Y desde el altar tiene que haber
disciplina, tiene que haber orden, tiene que haber testimonio y sobre todo tiene que haber evidencia de una vida que está conforme a la palabra de Dios. Para quienes comparten esto que yo estoy hablando, porque yo estoy muy preocupado, la defensa principal contra la mentira y el error suele basarse en 3 pilares. El primero es el conocimiento profundo de la palabra. Si tú no lees la palabra, si tú no sacas tiempo para escudriñar y pasar tiempo en la palabra, que es el consejo divino, el consejo de Dios, cualquiera te va a engañar. Entonces el conocimiento profundo es el primer escudo contra la mentira. ¿Por qué? Porque no se puede detectar un billete falso si no se conoce perfectamente el billete auténtico, el verdadero. Entonces, el estudio constante de los textos originales es la primera línea de defensa contra la mentira y el error. Lo segundo son los frutos, no palabras. Vea, la advertencia de por sus frutos los conoceréis, no lo dijo el Señor por decirlo. Eso sugiere que el carácter y la vida del predicador o la predicadora, el pastor o la pastora, pesan más que su elocuencia, pesan más que sus palabras. Muchas veces lo que la gente hace no nos deja oír lo que la gente dice. Y lo tercero es el contraste con el carácter de Dios. Fíjese esto. Si una doctrina promueve el odio, el egoísmo extremo, la manipulación, el libertinaje, el legalismo, o promueve la liviandad en cuanto al pecado, que promueve la indiferencia y la negligencia espiritual, entonces, hermano, o la manipulación, eso se considera una doctrina que está ajena o contraria a la naturaleza de Dios, porque Dios es un Dios santo. Entonces la historia muestra que muchas divisiones religiosas, hermanos, han surgido precisamente por lo que un grupo considera sana doctrina y el otro grupo lo considera falsa enseñanza. Entonces aquí es donde el discernimiento requiere tanto mente clara como un espíritu crítico. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Entonces, y dado que esto es un tema con mucha tela que cortar, vamos a enfocarnos en cómo se identifica ese torcimiento de la palabra de Dios según los textos bíblicos, que es donde se originan estas advertencias de Dios. Y yo te voy a presentar aquí, y tómelo esto con mucha seriedad, 3 de las formas más comunes en las que, según la doctrina, se manifiesta este espíritu de engaño. Primero, el uso del escrito está fuera del contexto. Incluso en el relato de la tentación de Jesús en el desierto, se observa que el mismísimo Satanás utiliza la escritura y le dijo a Jesús 3 veces, escrito está. Ahora, el error no es que la cita sea falsa, sino que esa cita, su aplicación es manipulada, está torcida para inyectar una mentira. ¿Y cuál es el antídoto? Bueno, el antídoto es, el escrito está también. Eso fue lo que Jesús le dijo. También está escrito. Entonces Jesús respondió equilibrando una verdad con otra para mantener, digamos, la coherencia de todo el mensaje divino. Y lo segundo es el evangelio diferente, de ese que habló Pablo en Gálatas 1, 6 al 9. Y Pablo fue muy severo, hermano, con esto.
Y no se trata necesariamente de predicar a otro Dios, sino de añadir o de quitar requisitos que el mismo Dios estableció en el mensaje original. Van a establecer el legalismo. Esto es añadir reglas humanas pesadas como requisito para la salvación. Segundo, la licencia. Esto es quitar la responsabilidad moral, sugiriendo que la gracia permite vivir sin ética ni arrepentimiento. Es como decirte que te dan licencia para pecar, porque Dios es demasiado buena. Tercero, está la doctrina de la prosperidad versus el sufrimiento. Y fíjese esto, una de las mayores torceduras actuales es omitir la parte del sacrificio. El engaño se introduce fácilmente en esta doctrina de la prosperidad. ¿Por qué? Porque predicar solo las bendiciones materiales, convirtiendo a Dios en un medio para obtener riquezas en lugar de ser el fin mismo de la vida y de la fe, porque convierten al Señor en un catálogo de peticiones o en una lámpara de Aladino. Hay que frotarlo y cada vez que lo frotas te va a conceder los deseos porque sale el mago. Ahora, ¿cuál es la realidad bíblica? Es que la Biblia habla de abundancia, habla de riqueza, pero también habla de persecuciones, habla de paciencia, habla de llevar la cruz, habla de que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecuciones, habla también que fuimos enviados como ovejas en medio del lobo, habla también el Señor Jesucristo, óigame bien, dice que seremos aborrecidos de las naciones por causa de su nombre y por causa de su palabra, y por esta palabra que Jesucristo, los apóstoles, y estamos predicando hoy también nosotros, los predicadores de esta era, han muerto. Vamos a morir y otros van a seguir muriendo. Bendito el Señor. En Apocalipsis 12:11 dice, y estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ahora, ¿cómo podemos identificar un falso maestro? Según las advertencias clásicas y claras de la Biblia, no se le va a reconocer por su falta de carisma. La mayoría de ellos tienen mucha carisma, sino primero por el orgullo. El mensaje de ellos se centra más en el predicador que en la obra de Jesucristo, que en la divinidad. Segundo, la codicia. Existe un énfasis exagerado, desacerbado en el beneficio económico del ministerio. Y tercero, el exclusivismo, porque ellos enseñan que ellos son los únicos con la revelación especial, aislándose del cuerpo general de los creyentes. Parece que es como que ellos tienen la llave, la única llave tienen ellos, que se la entregó Dios, que es la que abre la puerta de los misterios de Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Por eso, para profundizar y terminar este tema, en la raíz de esto, es fundamental mirar las epístolas de Judas y la segunda carta de Pedro. Estos textos son como especie de manuales de contrainteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque describen exactamente cómo operan quienes tuercen la palabra desde adentro, hermano, desde adentro de la iglesia. Y aquí yo te voy a detallar los puntos más críticos que mencionan estos varones de Dios, estos autores epistolares. Primero, la infiltración silenciosa. Judas menciona algo que es muy importante, muy revelador, y es en Judas 1:4 que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y el que entra encubiertamente, algo está escondiendo. Por eso usted ve los héroes del mundo, todos tienen máscara, todos tienen antifaz, el Zorro, Batman, Robin,
todo tiene máscara y el que usa máscara no es verdadero. Ahora, ¿cuál es el método que ellos usan? Bueno, ellos no llegan rompiendo las puertas ni identificándose como enviados del diablo, como mensajeros del error o como enemigos de la fe. Ellos se ganan la confianza, usan el mismo lenguaje que los demás, incluso se vuelven populares antes de empezar a introducir sus propias ideas y su falsa doctrina y su veneno doctrinal. O sea, ellos aplican o se envuelven en ese espíritu de Absalón, que dice la Biblia que le robó el corazón al pueblo. Lo segundo, el uso de la gracia como un permiso para hacer lo que les venga en gana. Porque una de las formas más comunes de torcer la palabra es convertir la libertad que Dios nos dio, que tiene límites y que tiene condiciones, en libertinaje. ¿Cuál es la distorsión? Que ellos enseñan que como Dios es infinitamente misericordioso, bueno y un Dios de amor, el pecado ya no importa. Pero Judas dice que estos maestros convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y es verdad, y ellos dicen que Dios es demasiado bueno, no va a enviar a nadie al infierno. Es verdad, Dios no envía a nadie al infierno. La gente se va al infierno por no vivir conforme a la palabra de Dios y no vivir en el temor de Dios. ¿Cuál es el peligro de esto? Porque es una doctrina atractiva, hermanos. ¿Por qué? Porque elimina la culpa sin requerir un cambio de vida, que es a través del arrepentimiento. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay perdón. Sin perdón no hay salvación. Y sin salvación no hay vida eterna en gloria. Y lo tercero son las palabras infladas. Esos son expertos en un verbo rimbombante, inflado, colorido, carnestolendo. En 2 de Pedro 2:18, ahí se explica que estos predicadores utilizan un lenguaje seductor y sobre todo sofisticado. ¿Qué dice? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Estos predicadores jamás promueven el ayuno, la oración, la santidad, las vigilias, los clamores, el evangelismo agresivo a las calles. No, ellos están allí en su espacio, vamos a decirlo, en su spa religioso, embelleciéndose con los versículos que ellos utilizan como maquillajes para presentarse atractivos. Cuando el maquillaje, si se puede llamar así, más profundo y más impactante, es la gracia de Dios, es la santidad de Dios. La Biblia dice respecto a las mujeres, y se puede aplicar a los hombres, que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Yo diría también, el hombre que teme a Jehová también será alabado. La técnica que ellos usan para esto es que ellos usan mucha retórica, gritos o una elocuencia impresionante que emociona a todo el que está ahí oyendo. Pero cuando tú analizas el contenido de lo que enseñan, está vacío de la esencia del evangelio. Apelan a lo que la gente quiere oír: éxito, poder, tú sabes, empoderamiento, bienestar, salud, en lugar de lo que necesitan oír. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y lo primero que dice el Señor es que sin santidad y sin paz nadie verá a Dios, que en el cielo no entra nada inmundo. Y la Biblia dice en 1 de Juan 3:3 que el que tiene la esperanza de irse con Cristo en el rapto, a sí mismo se purifica como Él también es puro. La Biblia dice que el que es de Dios no peca porque el Altísimo está en él. Cuando una persona tiene temor a Dios, lucha por no pecar, por no ofender a Dios. La Biblia dice que si
Algunos dicen que anda en él, debe andar como él anduvo. Jesús anduvo en santidad. A Jesús lo acusó todo el mundo, pero nadie pudo verificarle un solo pecado. Él dijo, ¿quién de vosotros me acusa a mí de pecado? Ninguno pudo acusarlo. Y lo tercero son los tres caminos de la falsa doctrina. Óigame bien, la Biblia agrupa a estos falsos predicadores en tres ejemplos históricos de ambición. Primero, la Biblia habla del camino de Caín. Esto representa la religión que está basada en el esfuerzo humano y el odio hacia el que hace lo recto y lo correcto, como Caín aborreció a Abel porque Caín era del maligno y Abel era un hombre justo delante de Dios. Segundo, por eso es que la Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Quiénes persiguieron a David? Sus mismos hermanos. Su mismo padre no lo consideró digno de la unción para ser el segundo rey de Israel. ¿Quiénes persiguieron a José? Sus mismos hermanos lo aborrecieron, lo envidiaron porque tenía un manto de colores y ellos no. Porque el padre lo amaba a él más que a ellos, porque ellos tenían obras impías. Planificaron matarlo, lo echaron a un pozo ahí que gracias a Dios que no tenía agua y después lo vendieron a Egipto, pero terminó reinando. Y ellos tuvieron que reconocer que lo que Dios le mostró a José era de Dios, porque lo que es de Dios se cumple. Así tú tengas que pasar por las pruebas que sean, por el odio, por la envidia, por las persecuciones. Segundo está el error de Balaam. Este es, para mí, para José Ramírez, es el ejemplo clásico de quien usa el don o la predicación por lucro personal, para sacarle dinero a la gente. Este es el profeta que se vende al mejor postor. Y lo tercero está la contradicción de Coré. Esto representa la rebelión contra la autoridad legal establecida por Dios, buscando reconocimiento y poder propio. Ahora, ¿cómo mantenerse firme ante todos estos ataques? La recomendación del Espíritu Santo, no es la mía, la recomendación de la palabra de Dios, de la Biblia, para no ser arrastrados por estas corrientes satánicas, es primero cimentarse en la fe que nos fue una vez dada. Esto es no buscar revelaciones nuevas. Si es nuevo no es de Dios, y si es de Dios no es nueva, que contradicen lo que ya está escrito. Yo conocí una mujer, una predicadora, que me dijo un día, un pastor me dijo, yo caí en pecado una vez porque Dios quería enseñarme algo. Hermano, ¿usted cree que yo voy a meter la mano en la candela para quemarme, para enseñarme que la candela quema? La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. La Biblia dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya soportado la prueba, recibirá la corona de vida que ha sido prometida a aquellos que le aman. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La Biblia dice huid del pecado y sobre todo de la fornicación. Lo segundo es orar en el Espíritu. Esto es mantener una conexión personal con Dios diaria, a cada momento, que no depende de un intermediario humano. Esa es otra cosa, que todo ahora ya dependen del ministro, del apóstol, de la cobertura. Y si van a ir al supermercado a comprar carne, voy para el supermercado, dame tu cobertura. Mira, eso es una dependencia estúpida y hasta idolátrica y esclavizante, de que alguien caiga en esa negligencia espiritual. Nosotros tenemos la cobertura de la sangre de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Jesús dijo en Mateo capítulo 28, dijo, aquí yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Y lo tercero, examinarlo todo. Como dice la Biblia, retener lo bueno y desechar lo malo. Como hacían los bereanos, la gente de Berea, en Hechos capítulo 17, en el versículo 11, usted puede leerlo ahí, ellos escuchaban al mismísimo Pablo, hermano, que ese era un hombre de Dios.
Él dijo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo, pero tenemos que ver, ese era Pablo, un hombre que fue al cielo, un hombre que en el cielo recibió el mensaje del Evangelio, recibió palabras inefables que no es dada a ningún hombre hablar, un hombre que se atrevió a decir, no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo quisiera saber cuántos ministros pueden decir, no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Ellos escucharon a Pablo, un hombre lleno de Dios, que se sudaba y se secaba el sudor, y la toalla con que se sudaba se la echaban a los muertos y resucitaban, a los enfermos y eran sanados. Y no era que el sudor de él tenía poder, ni la toalla. Es para que usted vea cómo Dios respalda a aquel que Dios llama y se entrega totalmente al llamado y que vive solamente para aquel que lo llamó. Entonces Pablo les enseñaba a ellos, a los de Berea, pero luego ellos, los de Berea, iban a las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o no era verdad. Bendito sea el Señor. Así que este es mi consejo hoy. Así que mis queridos hermanos, pastores, ministros, evangelistas, profetas, maestros, líderes de la iglesia de Cristo, humildemente le doy este consejo, porque de verdad, hermano, estoy en una nación lejana, donde Dios nos envió, pero he visto mucho desastre. Y no solamente aquí donde hemos pasado, porque eso es propio de las señales de los últimos días. Muchos apostatarán de la fe, otros oirán doctrinas de demonios, otros torcerán las escrituras, muchos predicarán por lucro, otros por envidia, otros por competencia. Hermanos queridos, la palabra de Dios dice que tenemos que mantenernos en el camino, debemos mantenernos en la sana doctrina, porque la sana doctrina es la que nos garantiza que estamos viviendo la palabra, el Evangelio, como lo concibió Dios en su corazón desde la eternidad. Se lo entregó a su Hijo Jesús, quien vino a revelarnos al Padre, la voluntad del Padre a través del mensaje. Y Jesús se fue a la diestra del Padre después que resucita, pero le entregó esa comisión a sus apóstoles y todavía hoy estamos predicando. Febrero 2026, aquí estoy predicando la misma palabra que Jesucristo y sus apóstoles originales predicaron. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Que la gracia de Dios ilumine tu vida para que nadie te engañe. Shalom.